Recientemente estábamos hablando de cuánto queríamos o deseábamos nosotros entregar, perder por el reino de los cielos. Qué difícil es tomar una decisión de pasar a segundo plano a padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, a todas las personas que queremos, que amamos, que deseamos. Recientemente, dando una conversación de plática prematrimonial, decía a estos dos hermanos amados contrayentes que deberían de tomar en cuenta que en el matrimonio debían de tener una relación tan personal que los hijos no vinieran a convertirse en un obstáculo ni en separación. Y es que la verdad, en la vida, sacrificar y pasar al segundo plano a las personas es muy difícil. Y en cuanto a nuestra relación con Dios, definitivamente pasar a segundo plano a las personas es sumamente difícil. Encuentro dos ejemplos en la Biblia que a mí me llaman sumamente la atención en cuanto a la prueba de Dios para ver si lo amamos más a Él o a las personas. Prueba que debía de dar por resultado amor a Dios sobre todas las cosas y pasar a las personas que amamos a un plano secundario que, como ya lo señalé en más de alguna oportunidad, no significa odiar, abandonar, olvidar, sino simplemente significa eso, pasarlo a un plano secundario en relación al amor que tenemos para con nuestro Dios. El primer ejemplo lo encontramos en Abraham. En Génesis capítulo 22 dice la Biblia que Dios probó a Abraham. ¿Cómo probó Dios a Abraham? Aquel Dios todopoderoso le dijo allí en Génesis 22:2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estrepitoso. Abraham era ya un anciano. Fue un milagro que Isaac naciera. Pero Dios quiso probar a Abraham. Lo quiso probar para ver lo que había en su corazón. Y le ordenó que tomara aquel hijo, lo llevara a un lugar que él le indicaría en el monte Moria y lo sacrificara. Claro está, la prueba implicaba qué era primero para Abraham: el amor del Todopoderoso, del Dios Creador, o el amor de aquel hijo que le había costado tanto verlo venir. Detengámonos un momento. Abraham sabía que quien le había dado a aquel muchacho había sido Dios, porque fue el Señor mismo en una visitación que consideramos una teofanía, que se acercó a él y le prometió darle un hijo. Sí, se anteló con su mujer Sarai para tener un hijo por medio de la criada, y fue Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Con el pasar del tiempo, Dios visita a Abraham y le da a su hijo Isaac. Fantástico. Dios le había dado aquello que ahora le está pidiendo. Y déjame decirte esta situación muy seria. Muchas veces el producto, le damos más amor al producto que a aquel que origina el producto. Volviendo a esa conversación prematrimonial que tenía, les ponía, por ejemplo, a estos amados hermanos que lo que sucede con las parejas cuando vienen los hijos es que se enamoran del fruto, del producto, pero no de quien la produce. Por ejemplo, les preguntaba a ellos: ¿y cuál es su fruta favorita? Aquella hermanita me dice: el durazno. ¿Y cómo es el durazno que más le gusta?, le pregunté yo. El que tiene el rojito por dentro, fabuloso, los conozco muy bien, son muy deliciosos. Ahora, imagínese usted que tiene un árbol de ese durazno en casa.
y da un durazno grande, hermoso, precioso, y usted ve el durazno y dice, ah, qué bello, pero no solo lo voy a cortar del árbol, sino voy a cortar el árbol. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el árbol que produjo ese durazno ya no va a producir más y usted se quedará solo con ese durazno hasta que ese durazno deje de ser. Ahora, eso es lo que pasa en nuestra relación con Dios. Dios nos da muchas cosas y nosotros nos enamoramos de las cosas que Dios nos da, y por eso es que Dios prueba nuestro corazón para ver si realmente Él merece el mejor amor nuestro y no aquello que Él nos ha dado. Una y otra vez los cristianos confesamos que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, y lo dice la palabra de Dios. Pero cuando nacen los hijos, se convierten en aquel fruto maravilloso y nos olvidamos que el que dio la herencia es Dios, que el que dio la herencia es Jehová y que Él merece que usted y que yo, sí, amemos al fruto, pero amemos más al que lo produjo, al que lo dio, de quien recibimos la gracia. Abraham nos va a enseñar de una manera maravillosa que toma a su hijo Isaac, enarbalda un asno, lo carga con madera y lleva el fuego y se dirige al lugar del sacrificio en el monte Moria. Estando a punto de sacrificarlo, Dios lo detiene, porque a Dios no le interesa que le quites la vida, maltrates, deseches a alguien, sino simplemente que tu corazón demuestre que todas las cosas son en un segundo plano de amor en comparación a Dios. El otro caso que vino a mi mente, que vino a mi corazón, es el caso famoso del juez Jefté. Este Jefté, en el capítulo 11 de Jueces, ha sido elegido para ir a la batalla, y él pone a Dios por testigo y le hace un voto. Señor, si tú me das la victoria, cualquiera que salga a recibirme primero, yo lo sacrificaré a ti. Note usted que en el caso de Abraham, Dios le pidió para probar su corazón que sacrificara a su hijo. En el caso de Jefté, Jefté es el que le ofrece a Dios un sacrificio. En la mano de Dios, allá según lo que narra Jueces 11, en el verso 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Aquí fue al revés. Allá Dios pidió para probar, pero aquí el hombre está haciendo un voto a Dios. Ahora sucede algo muy importante, y es que Dios le da la victoria. Y cuando él viene dichoso, feliz de la victoria, según el verso 34, dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Fantástico ejemplo, porque Abraham tenía para él un hijo real que se llamaba Isaac, y para Jefté solo existía su hija. Ambos se encuentran con el ejemplo de un hijo singular, único, que debe ser sacrificado a Dios. Cuando Dios prueba a Abraham, él está dispuesto a hacerlo porque él ama más a Dios, que le dio el producto en su hijo, que al producto que Dios le ha dado. Y ahora Jefté, que le ha prometido a Dios un holocausto, un sacrificio por la victoria, se encuentra en el dilema si ha o no de sacrificar a su hija, su única hija. Y ese hombre le dice a su hija, aquí en el verso 35, y cuando él la vio,
Rompió sus vestiduras diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no puedo retractarme. No puedo retractarme. Si usted sigue la narrativa, encontrará que sucedió eso. Jefté cumplió su palabra a Dios. Ahora, estás tú y estoy yo. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón que debemos pasarlas a un segundo plano? Y a veces Dios prueba para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y a veces le ofrecemos a Dios cosas. El punto es que debemos aprender a mostrar a Dios, demostrarle a Dios que a Él lo amamos sobre todas las cosas, que a Él lo amamos más que a nuestra esposa, que a nuestros hijos. Las esposas deben demostrarle a Dios que lo aman a Él sobre sus esposos, sobre sus hijos. Debemos mostrarle a Dios que lo amamos a Él sobre todas las cosas, porque Él es la razón nuestra y es el que nos da todo lo que nos rodea. Él es el dador de la vida. Si tienes casa, si tienes carro, si tienes hijos, todos por igual son una bendición de Dios. Así que ninguna de las cosas que Dios te da pueden tomar el lugar del amor que le corresponde a Dios, porque todas deben estar en un segundo plano. Espero en el amor de Dios que hayas aprendido algo. Espero que Dios hable a tu corazón y que sepas que Dios es el dador de todo y a Él le debemos amor. Por favor, te invito a que ores conmigo. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que nos ayudes a amarte a ti sobre todas las cosas. Y que sí es cierto, amemos, trabajemos, sirvamos a todos los seres queridos, pero que nunca tomen el lugar que te corresponde en el amor que debemos darte. Gracias, Señor, por tu favor y por tu misericordia. Ahora, Señor Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, que seamos como a ti te agrada y sepamos pasar a segundo plano aquello que quiere quitarte el primer lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fantástico, qué bueno haber estado con ustedes. Gracias por permitirme la sintonía por este medio digital. Y les recuerdo, amemos a Dios sobre todas las cosas. No debe haber nada en la vida que sea amado más que al Dios verdadero. Ha sido un privilegio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.